El uso creciente de sustratos, ya sea para la producción de plantines o para pensar en alternativas de ciclo completo en algunos cultivos, ha generado un amplio interés desde diferentes áreas para conocer novedades y sobre todo para ensayar su producción y determinar correctamente su uso. En la capacitación realizada en el INTA Cerro Azul, esa masiva presencia tuvo una amplia diversidad de participantes, desde el sistema educativo hasta las más diversas alternativas ligadas a diferentes producciones vegetales. La práctica para conocer y evaluar los materiales que pueden servir para la elaboración de los sustratos estuvo en el centro de la reunión. ¿Qué parámetros habría que evaluar de un sustrato? Sí, o de un más elemento importantes, que queremos usarlo como sí, sustrato. Lo más importante sería, desde lo químico, sería pH y conductividad eléctrica, que sería la concentración de sales que tiene el sustrato o el componente. Y después, desde el punto de vista físico, sería el espacio poroso total que tiene. Y a su vez la relación de poros que tiene con agua y con aire. Explícame un poco qué sería la conductividad y qué sería el espacio poroso. Bueno, la conductividad eléctrica es la concentración de sales, es decir, los nutrientes que va a tener ese componente. Que hay veces que no es necesario que tenga todo el combo de nutrientes para que la planta desarrolle todo su ciclo. Es solamente un poquito como para que empiece y después eso ya lo controlamos nosotros. Nosotros hacemos el plan de fertilización, cosa de que sea más fácil también poder, a medida que la planta va creciendo, ir dosificando para que usar lo justo y necesario de fertilizante. Entonces siempre se intenta de que la conductividad o esa concentración de sales sea lo más baja posible, contrario a lo que se cree. Le doy todo al comienzo, que lo que siempre digo es como darle a un bebé un fuentón de comida y que aguanta hasta los 10 años. Y no, en realidad a la planta hay que ir dándole los nutrientes a medida que va creciendo. Y cuando es muy chiquitita, más si es un plantín, los requerimientos nutricionales son muy bajos o hay que empezar con una conductividad baja, por eso hablamos tanto de esa conductividad, de una concentración bajita. Nos tiene que ayudar a alimentar. Nos tiene que ayudar inicialmente y después nosotros de a poco en el plan de fertilización, ya sea orgánica o inorgánica, le vamos aportando los nutrientes necesarios. ¿Hablaste de porosidad? Y porosidad es esa relación de poros con agua y aire, esa cantidad de aire que necesitas porque la planta también respira, las raíces respiran, entonces necesitan oxígeno y ese oxígeno para las raíces es importantísimo. Por un lado el oxígeno y por el otro lado que por esos poros con aire también se va a ir yendo el dióxido de carbono, que también al concentrarse puede ser tóxico para la planta. Entonces la planta necesita ese oxígeno para que desarrolle las raíces en todo el sustrato, no solamente cuando a veces vemos que sacamos una planta y vemos raíces solo en la pared de la maceta, es porque no tiene aire adentro, entonces ya está buscando oxígeno por otro lado. Entonces si todo el sustrato es bien aireado, las raíces crecen mejor. Y la capacidad de retención de agua, es decir, los poros con agua, ahí sí es el agua disponible que tiene que tener el sustrato para la planta, para que la planta sea lo más fácil posible poder consumir esa agua sin gastar tanta energía. Por eso tiene que tener agua disponible y ahí, bueno, tiene que tener esta determinada cantidad de poros con agua y a través del agua que también vienen los nutrientes, porque en una maceta los nutrientes que están disponibles para la planta son los que están solubles, no como en el suelo que por ahí hacemos concentración de sales o cada uno de los nutrientes totales o los que ya están retenidos en la arcilla, etc. En este caso, lo que la planta consume son los solubles, los que vienen por el agua. Por eso es tan importante, por un lado la aireación, por el oxígeno y por el otro lado la retención del agua, por el agua misma y por los nutrientes que van por el agua a la planta. Lo importante de esto también es evaluarlo, porque por allí usamos cualquier sustrato y vemos que nace una raíz, la planta vive, pero no estamos teniendo toda la productividad que ese plantín puede tener, ¿no? Por eso es importante chequear, evaluar. Nosotros en este curso, por un lado damos las propiedades importantes que estábamos hablando recién y cómo en el cultivo se puede analizar, porque también hay métodos expeditivos, métodos muy sencillos que no se requiere, de hecho se necesitan son cosas hasta reciclables, botellas, cosas que uno pueda conseguir
fácil. Entonces puede tener todos estos protocolos de análisis y ir chequeando las propiedades físicas ahí mismo en su cultivo. Y en cuanto a las propiedades químicas, que sería pH y conductividad, que sería lo principal, siempre y cuando tenga un pHímetro o conductímetro también puede chequear, y ayer estuvimos enseñando cómo analizar. Entonces, más allá de lo importante que sí sería mandar su sustrato a analizar en un laboratorio, también como para ir controlándose, el productor puede analizar en su cultivo e ir chequeando que todo vaya bien. La actividad forestal, de amplio peso en la actividad económica de Misiones, tiene entre los subproductos de su transformación industrial una posibilidad enorme de procesar volúmenes importantes de sustrato aptos. Sí, no, es importantísimo. Nosotros fabricamos hace casi 20 años sustrato, pero el conocimiento que se ha desarrollado en distintas áreas para distintos cultivos en Castelar durante estos años es muy importante. No había conocimiento específico para sustratos. Se estudiaban muchísimo los suelos y los métodos de análisis y los protocolos para análisis de suelos son muy diferentes que los de sustratos, principalmente por las características físicas y químicas del sustrato, que es muy diferente del suelo. Así que es muy interesante. ¿Qué tipo de sustratos haces? Contá un poco de esa actividad. Yo fabrico sustrato con base a cáscara de pino, principalmente para viveros forestales de todas las especies, nativas y exóticas. Y últimamente estamos incorporando ornamentales y algo de yerba, y algo de té se hizo también, y como es frutales, pero muy poquito. Esos son rubros muy pequeños en los que por supuesto deberíamos crecer, ¿no? Contame 2 o 3 cosas que un curso como este mejora de tu producción de sustratos con cáscara de pino. Sí, no, mejora todo lo que es control de salida del producto, para empezar a tomar muchos más parámetros de calidad y poder darle una respuesta mucho más precisa al viverista, ¿no? Nosotros somos como el que fabricamos la base de siembra para el vivero, y lo que tenemos que lograr es un casamiento entre el sustrato que nosotros le fabriquemos al viverista y el sistema del vivero. Por eso no hay una fórmula, no hay un sustrato único. Cada viverista tiene su librito y necesita determinadas características para el sustrato, y eso es lo que nosotros intentamos, ese casamiento entre lo que nosotros le vendemos y el sistema que él va a aplicar, de riego, tipo de maceta, volumen del contenedor, especie que va a plantar, y para cada una de esas cosas hay que buscar el equilibrio. Hablaste de cáscara de pino, es un producto que sobra en la provincia de Misiones, ¿no? Y una enseñanza fundamental también que vemos de esa experiencia y del curso también. Hay muchas cosas que tenemos aquí que pueden ser usadas como sustrato. La creatividad y la innovación está totalmente abierta, principalmente en este rubro, que no es un rubro que ya está totalmente desarrollado. O sea que yo creo que en los próximos años vamos a ver incorporaciones de nuevas materias primas para los sustratos, algunas como base, como es el caso de la cáscara, pero principalmente como elementos de corrección. O sea, para llevar un sustrato hacia algo más poroso o hacia algo con mayor aireación o con mayor retención de agua, corrigiendo pH, corrigiendo conductividad. O sea, va a haber como un movimiento importante y aprovechando distintos residuos de la industria o mismo del medio ambiente. En general se trabaja con viveristas, o hay cada vez más gente que hace cultivos en todo su ciclo en sustratos. Digo, por el tipo de ventas que puedes hacer desde tu empresa. Está creciendo, o sea, nuestro cliente principal hasta hoy son viveristas, pero es cierto que está creciendo exponencialmente el mercado de productores que ya van al tomate, por ejemplo, o a la frutilla, y que usan el sustrato. Entonces ya no es más un intermediario donde yo hago el sustrato, el viverista hace el plantín y el forestador lo planta. Ya va directamente del fabricante de sustrato al horticultor y él mismo ya llega al producto final y le da el uso al sustrato, un uso definitivo, digamos.
La mejor manera de conocer la aptitud de los diferentes elementos que pueden usarse como sustratos es poner manos a la obra, ensayar, mezclar y mirar. Mónica, llegó el momento de la práctica Sí. para hacer los sustratos. Contame qué es todo este movimiento. Sí, bueno, como es un curso taller, hoy les toca ahora, en este momento les toca un poco la práctica a ellos y es cuando tienen que trabajar y bueno, interpretar un poco los protocolos que les dimos, que son metodologías sencillas para que puedan hacer en sus casas con elementos que pueden conseguir, digamos, no es nada difícil, digamos, de obtener eso. Así que Sin se embargo, llevan... hay que combinarlos y hay que tener en cuenta ciertos parámetros. Sí, sí, eso es el sí, sí, protocolo. envases de 1 litro, hay que tener varias cosas calibradas, una balanza mínimamente, pero bueno, con estas metodologías se llevan la idea de qué capacidad de retención puede tener un sustrato, de qué capacidad de aireación puede tener. Ayer hicimos la parte de pH y conductividad, que también trabajaron, así que bueno, tenemos la expectativa de que bueno, les sirva y eso se lo lleven y sea una herramienta más para el cultivo, para mejorar la producción. Bueno, ahí están, digamos, integrando el sustrato dentro del agua y leyendo el nivel que se genera, mezclando los dos componentes, así van a poder analizar la parte de poros y sólidos. Eso es un índice, digamos, que después vamos a discutir entre todos de los 8 sustratos que están haciendo y ver las características de cada uno de los componentes que están midiendo, digamos. Contame un poco. Cáscara de arroz carbonizada, es un material que se usa muchísimo, tiene muy buenas propiedades. Esto es básicamente un residuo de la industria del arroz, de los molinos, que se carboniza, se quema un poco, se achica la partícula, pasa a tener propiedades de retención, de aireación también. Se utiliza tanto en siembra como en macetas y es un residuo que se le da valor, ¿no? Deja de ser un residuo y pasa a ser un subproducto. Eso es lo importante y esa es la idea que bueno, durante años estuvimos evaluando a nivel regional. Cada lugar tiene residuos que se puedan aprovechar. Bueno, la cascarilla de arroz, en algunos casos hemos visto que algunos productores la usan cruda, así como uno la ve. la carbonizan en su chacra. Sí, algunos tienen que hacerlo. Cuando quieren hacerlo en su chacra, ¿qué deberían? Hay que, digamos, establecer bien el proceso y ver que todo se determine de la misma manera. No es quemarla, es carbonizarla. Sí, sí, sí. No se prende fuego, sino que se va como tostando. Sería. Esto es un sustrato comercial de siembra que se llenan las bandejas alveoladas, donde uno puede sembrar una semilla, hacer un esqueje. Tiene, bueno, la base de turba, perlita, tiene compost de corteza de pino. Y la verdad, bueno, sirve más que nada para esa parte inicial de un cultivo. Siembras. Y vemos que hicieron algún tipo de mezcla. Sí, mezclaron. Ahora van a intentar leer el volumen que se llega a obtener para saber qué relación de poros y sólidos tiene este sustrato.